Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Grand Prix. Hoy es día de descanso, no ha habido empates, por lo tanto no hay desempates y mañana se juegan ya la fase final, siendo dos semifinales, 4 jugadores que pondré en la pestaña de la comunidad en caso de que pues no sepáis cuáles son los 4 que han pasado. Vemos rápidamente cómo estaba la tabla de grupos antes de esta última ronda que se juega en el día de ayer. Nos fijamos en el grupo D, en el que Maxim lleva 3 puntos y las tablas le valen para pasar, ya que Madmeyarov está obligado a ganar y conseguir el punto y pasar a Maxim Vachier-Lagrave. Yu, el jugador chino, con 2,5 puntos, no podía con Predke, por lo tanto es cosa de 2. Blancas ganan, tablas o negras ganan, pues pasa Maxi. Ya en el tablero de 4, a lo que se responde con caballo F6. Una partida de doble filo con muchísimo ataque y defensa por parte de ambos jugadores, jugando muy al límite. Y tras estas jugadas C4, E6, caballo C3, D5 y gambito de dama declinado, variante del cambio. Con esta captura se recaptura con el peón, alfil G5, clavando al caballo de F6. Quizás la amenaza, y para no doblar peones, pues podría caer el peón de D5 y C6 para defenderlo. E3 dando salida al alfil de casillas blancas y alfil E7 buscando el enroque y quitándose también de la clavada. Tras estas jugadas dama C2, anticipándose y controlando la casilla de F5, que quizás en estas posiciones pues es interesante para el alfil de casillas blancas de las negras, ya que a una jugada, por ejemplo, como caballo F3, pues en este tipo de líneas tener un alfil en esta posición podría ser interesante para las negras, ¿no? No obstante, con este movimiento, pues al menos esta jugada se evita. Y tras estos movimientos, caballo B D7, alfil D3 con cierta presencia en H7 y H6 tocando el alfil F4 retirándose y caballo H5 atacando el alfil. Caballo F3 y permitiendo la captura, doblándose los peones, pero es verdad que a cambio las piezas blancas consiguen esta casilla bastante interesante para uno de los caballos y a continuación va a venir. De momento alfil D6 ataca en F4, G3 lo defiende y enroque en corto y en largo. Hay enroques opuestos, por lo tanto se presume un ataque muy directo por parte de ambos jugadores en diferentes flancos. De hecho, ahí está Maxim Vachier-Lagrave jugando B5 y caballo E5, un movimiento en el que es difícil, pues echar al caballo. De momento toca el punto de C6, dama C7 lo defiende y aquí se juega rey B1 por parte de las blancas. Se retira el rey, pues estando más en contacto con el peón de A2, quitándose de una columna. También quizás que en un futuro puede venir alguna torre y ser, pues bastante interesante para las negras. Y estas jugadas caballo B6. Si intentamos jugar F6 echando al caballo, alfil H7 es muy fuerte. Se da un jaque única. El rey no puede venir a F7, por lo tanto única rey H8 y caballo G6. Pues da un nuevo jaque, el rey no tiene la casilla de G8 y tras esta captura caballo por F8 con doble jaque. Si el rey viene a H8 lo ponemos en rojo, mate con la dama en H7 y a rey G8, pues puedes capturar, ya las blancas cuentan con material o incluso caballo de 6 es molesta, ya que como vemos todas las piezas negras están con menos material o calidad y por otro lado pues están bastante esquinadas en el flanco de dama. Se juega caballo B6 permitiendo este caballo y estos movimientos, y aquí nos he comentado que solo hemos comentado F6 y aquí, pues capturar con el alfil o con el caballo tampoco funciona. Podemos ver una de las dos, tras caballo se toca el alfil E7 y caballo por D5 aprovechando que el peón está clavado ya que si no cae la dama de C7 y con el alfil también las blancas, pues mantienen la ventaja. Caballo B6 y tras estos movimientos torre HG1, Madmeyarov antes de empezar a lanzar peones y debido al que el peón negro de H6 pues está un poquito más adelantado, la ruptura primero podría venir en G5 y ya contarían las blancas con una torre en dicha columna. Tras estas jugadas B4 atacando al caballo, caballo A4 y tras los cambios de los mismos, pues hay un doble a este peón
y tras estas jugadas C5 avanzándolo. Única jugada manteniendo la igualdad ahora para las blancas es D por C5. A otro movimiento como por ejemplo dama C6, buscando el cambio de damas y así minimizar el ataque que pueden realizar las negras en el flanco de dama, pues podría venir en esta posición primero C4, se toca el alfil C2 y posteriormente A5. Como vemos ya hay un 3 contra 2 favorable a las negras, aquí se encuentra el rey enemigo y de alguna manera pues bueno, pues ya tienen bastante ataque y mejor posición, ¿no? Esto no ocurre ya que se captura en C5 y a este movimiento dama por C5 y posteriormente caballo D7. Se aprovecha a dar un doble, es obligatorio el cambio de piezas, dama por D7 y posteriormente una de las torres viene atacando a la dama y esta se retira a F5 entrando en H7. G6, bueno, pues un poco estropeando la estructura de peones, la dama está atacada y tras dama G4 ya puede haber temas de F5 directamente, el peón de G6 estaría clavado, también algún tipo de sacrificio que podemos ver en esta línea. La partida continúa con B3, por lo tanto Maxim ignora el ataque que le están haciendo en el flanco de dama, de rey, y aquí a esta jugada que pasa en la partida un poquito más adelante ahora no funciona. Alfil por G6 y tras peón por, bueno, pues dama por G6, si rey H8 puede venir alguna captura más y posteriormente, bueno, pues tras incluso un jaque llevando nuevamente al rey H8, aquí jugar torre E1 metiendo una de las torres por la quinta y así, bueno, pues ganar prácticamente la partida. Hay mucha ventaja para las blancas en la posición. Se juega B3 y ahora las blancas tienen que hacer algo respecto a este peón. Si directamente se juega F5, B por A2 jaque y a rey A1 torre B8. Siguiendo rápidamente con esta línea, F por G6, parece que están entrando muy fuerte las blancas, pero bueno, de momento las negras siguen a lo suyo, G por F7 jaque y el rey en H8 está muy seguro. La línea podría continuar con rey por B2, pero nos salvaría, bueno, pues a las blancas, ¿no? Torre B8 con nuevo jaque, el rey casi sin movimientos, puede haber incluso mate directo. Por lo tanto, tras rey A1, dama C3 jaque y tras esta última captura, dama B2 sería mate, ¿no? Bueno, esto por una jugada pues puede ganar uno u otro jugador. Tras este B3 por parte de Maxim, A3 cerrando un poquito una posición difícil para Madmeyarov y alfil E7 ahora sí siendo el mejor movimiento, bueno, para las piezas negras. Es verdad que parece que no está haciendo nada este movimiento, pero realmente esta captura ahora no funciona. Si alfil por G6, siguiendo la línea anterior, el tema es que, bueno, el rey puede mostrarlo a F8, dará igual porque caería este peón y tras rey G8 la línea continúa con tablas. Si intentamos hacer la misma jugada que anteriormente no funciona, ya que por un lado dama C2 es jaque y tras rey A1 se puede jugar torre D6 y las que están empezando a ganar la partida, bueno, pues son las piezas negras. De momento se está atacando a la dama, también se defienden, bueno, pues entradas de otras piezas y bueno, pues no hay por dónde defenderlo, ¿no? Por lo tanto, no obstante difícil la posición, se juega ahora sí F5, el peón de G6 está clavado, G5 cerrando o adelantando el peón y tras estas jugadas F4. Alfil F6 simplemente, metiendo el alfil, manteniéndolo en la defensa y tras F por G5, H por G5 y aquí antes Madmeyarov de jugar H4 ya que nuevamente el peón está clavado, juega torre G2, si H4 directamente dama F2 y el tema es que se está dando mate en B2, es verdad que las blancas lo pueden salvar jugando dama E2, pero bueno, la partida seguiría con igualdad, pero ya han perdido ese ataque que realmente estaban haciendo las blancas, por lo tanto torre G2, bueno, pues control en ambas filas y tras estos movimientos torre A C8, bueno, pues con un ojo en C1 y ahora sí H4.
dama E3 Maxim salvando la partida por los pelos, ya que bueno, pues de momento junto con el alfil y el doble que están dando este peón de G5, la dama en E3 vuelve a defenderlo, pero el problema le viene que tras torre E2 a ver qué se puede jugar. Se está atacando a la dama y aquí de la chistera se saca este movimiento y esta combinación, comenzando por torre C1 jaque. El rey no puede capturar ya que la dama controla dicha casilla y tras torre por C1 evita la defensa ya del alfil de D3, dama por D3 jaque. Rey A1 siendo única, el peón fantástico también en esta posición y dama A6. Una jugada que lamentablemente para Madmeyarov, que tenía algo más de ataque, pues le lleva a una posición de tablas. Tras rey B1 y varios movimientos, la partida termina así en tablas. Podríamos pensar o podemos ver esta posición en la que se juega dama D3, rey A1 y tras dama 6, rey B1 y tras 35 movimientos terminan en tablas. El tema o el problema para las piezas blancas es que por un lado, volviendo a la posición en la que se juegan, se deciden un momentito, dama 6, en esta primera posición en el que bueno, pues se jugaba dama 6, el problema para las blancas es el siguiente. Por un lado hay que defender este peón, ya que el peón de B2 no defiende por estar clavado por el alfil. Por lo tanto, a una jugada como torre E1, la dama entra dando jaque. La idea de torre E1 es para dar un escape a su rey. Jaque, rey B1, dama 2 jaque y rey C1. Torre C8 con nuevo jaque y aunque el rey parece que está escapando, si viene a D3 quizás será mate con la dama en C3 y si rey E3 jaque no obstante, rey F2, dama D4 con jaque, también buscando el cambio de damas y aunque las piezas negras en esta posición pues tienen calidad de menos, el tema es que tienen 3 peones pasados, 2 de ellos comunicados y están completamente perdidas. Por lo tanto, las negras ganan, no vale este movimiento de dar esta casilla al rey para que pueda escapar. Y por otro lado, el problema es que si traes la dama a B4 para realmente defender el peón de A3, por un lado estás perdiendo ataque, pero hay que evitar también que te den mate. El tema es que te cae la torre de E2. Por lo tanto, bueno, pues firman las tablas de aquella manera y fantástico, ¿no? Ambos jugadores, yo creo que Maxim un poquito más con este alfil heroico, viniendo la dama primero esta diagonal defendiendo a N3, luego jugando torre C1 desviando a la torre de la defensa del alfil que estaba en D3 y encontrando ese dama 6, esas tablas tremendas. Vamos a ver qué pasa en la fase final en el día de mañana y vemos si traemos alguna partida más. Un saludo y hablamos. Chao.